Entonces, recapitulando un poco lo que habíamos hecho la clase pasada, hicimos una clase que fue la de personaje y después hicimos una clase administradora para guardar esos personajes en un arreglo estático, es decir, de tamaño fijo, que en este caso le pusimos de 5 posiciones, ¿no? Y hicimos un par de métodos, que fue el del insertar al final, que iba agregando en la última posición válida, y después hicimos un mostrar, uno que muestra como en formato tabla, que es como fila por fila, y el otro que muestra todo el objeto, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es continuar con ese administrador para poder manipular ese arreglo como si fuera una lista. Es decir, podemos insertar también al inicio y en una posición válida, es decir, una posición entre la posición 0 y la posición 4, mientras haya o existan personajes en esa posición. Y si no se queda tiempo, hacemos los eliminar, o sea, el quitar personajes de esa lista o de ese videojuego, por así decirlo, ¿no? Entonces, antes de comenzar, vamos a empezar a ver algo que tiene C++ y lenguajes de programación de alto nivel, que son las referencias. Aquí todo lo que hemos hecho, o el paso de parámetros, ha sido por medio de paso de parámetros por una copia. Por ejemplo, ahí en insertar final, lo que estamos haciendo es pasándole un personaje, pero el personaje que le estamos enviando desde el menú es una copia del personaje. Es decir, estamos clonando la información. Tanto el objeto que tenemos cuando lo capturamos como el que recibimos en insertar son dos personajes. Pero como en este caso de insertar lo que necesitamos no es una copia, sino más bien copiar los elementos, pero no crearlos repetidamente, vamos a empezar a agregarle cosas que no es que lo hagan un poco más eficiente, pero sino que vamos a aprovechar esas ventajas que tienen los lenguajes de alto nivel a pasar por referencia. Es decir, no se crea una copia, sino se pasaría como si fuera la dirección de memoria, aunque no es un puntero, sino realmente lo que es una referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en insertar al final, vamos a ponerle que una persona, eso quiere decir, se lo podemos poner ahí o se lo podemos poner a un lado, no importa, simplemente debe ir después de que definimos el tipo de dato. Eso que dice que ese personaje no se va a crear una copia ni se va a clonar, sino que se va a pasar una referencia. Con esa característica o con esa referencia que tenemos ahí, podríamos modificar el objeto real, es decir, el objeto que le estamos enviando desde el menú. Como en este caso el insertar no va a modificar, lo que vamos a agregarle es la palabra cons, porque es de solo lectura, esa referencia, no la vamos a modificar. ¿Por qué es de solo lectura? Porque la vamos a meter dentro de una posición. Entonces, al hacer esta asignación, lo que se hace es copiar la información a esa posición que está ahí. Y nos evitamos crear dos copias. Si nosotros tuviéramos algo así, este personaje es una copia y después hacemos otra copia acá. Tuviéramos dos dobles copias, ¿no? Entonces, con la referencia nos evitamos una copia al pasársela al método y simplemente aquí lo que estamos haciendo es una asignación, copiar la información, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con esta parte? Entonces el cons es de solo lectura, solamente leemos. Después vamos a hacer cosas donde pasemos por referencia y vamos a modificar de manera externa un objeto que tenemos ya sea en el menú o en el main o en otro método. ¿Ok? Nos vamos al mostrar. Y aquí es donde podría decirse, se puede decir que es más eficiente. Por ejemplo, en la línea 27, nosotros estamos accediendo al personaje que está en la posición I. Esta asignación lo que hace es copiar literalmente el elemento. O sea, copiamos. Si quisiéramos clonarlo, esto sería lo mejor para tener otro personaje y modificarlo sin modificar realmente el personaje que está en esta posición. Pero como no queremos una copia, un clon, lo que vamos a hacer es que reciba una referencia. Entonces lo que estamos haciendo es accediendo realmente al objeto que está en esa posición y como únicamente estamos sacando sus datos o leyendo, no necesitamos la copia, a menos que quisiéramos modificar, modificáramos el elemento que está en esa posición. Entonces, así como lo hicimos en este mostrar, el mostrar tabla también tiene
esa copia. En vez de sacar la copia, vamos a sacar pues la referencia. ¿Ok? Lenguajes como Python, no necesitamos ponerle necesariamente el ampersand, por default todo se pasa por referencia. A excepción de los strings y los enteros, eso siempre se copian, los tipos de datos nativos. Pero, por ejemplo, si han trabajado con Python, cuando ustedes crean una lista o otro objeto de otra clase, todas esas se pasan por referencia, no se crean copias. Entonces, esos objetos se pueden pasar y se pueden modificar en diferentes métodos. En C y en C++, cuando no le ponemos, al menos en C++, porque en C no existe el ampersand, en C existen los punteros, cuando no le pasamos la dirección de memoria, siempre se crea una copia. Siempre tenemos un clon de la información. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con esta parte? Entonces, ya medio teniendo un poco, irnos metiendo a esta parte de las referencias, vamos creando ahora un insertar el inicio, que sería como el siguiente algoritmo para empezar a manipular ese arreglo estático o de tamaño fijo como una lista. ¿Va? Entonces vamos haciéndose insertar al inicio, después para tenerlos insertar, después los eliminar y como agrupados los métodos, ¿no? Entonces void insertar al inicio y de igual manera va a recibir una referencia de un personaje. Un personaje que, como lo hicimos, lo estamos capturando en un menú. Y aquí viene un poco ya la parte más como compleja para manipular un arreglo. Voy a abrir como el Paint para explicarles los pasos que vamos a hacer para insertar el inicio. Había dibujado la otra vez igual el arreglo de tamaño 5 posiciones, 2, 3, 4. Entonces empieza en la posición 0, 3 y 4. Voy a supongamos que hay personajes aquí, ¿no? El personaje 0, el personaje 1 y el personaje 2. ¿Okay? Ya vimos que para insertar al final siempre insertamos en la siguiente posición válida, mientras haya posiciones o mientras la lista tenga posiciones. Si la lista ya está llena, es decir, si ya tengo 5 personajes, pues ya no puedo insertar más elementos, ¿no? En el caso de la lista fija, porque ya no puede crecer el arreglo. Aquí lo que hay que hacer es, si yo quiero insertar al inicio, siempre es insertar en la posición 0, pero sin eliminar el elemento que está ahí. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es mover los elementos a la derecha. Es decir, el personaje 2 va a pasar a la posición 3, el personaje 1 va a pasar a la posición 1 y el personaje 0 va a pasar a la posición 1. Y en este punto tenemos el personaje 0 repetido 2 veces, pero el de la posición 0 ya está duplicado en la siguiente posición. Es decir, que ya podemos aquí insertar el nuevo personaje. Entonces, ese es como el caso cuando hay elementos. Cuando no hay elementos, es decir, cuando el tamaño el tamaño 5, pero la cantidad de elementos no hay ninguno, es el mismo caso que el agregar al final. Siempre voy a insertar pues en la primera posición el nuevo personaje. Si no hay elementos, si la lista está vacía, por así decirlo. ¿Okay? Entonces el algoritmo que es abrir espacio en la posición 0 para ir insertar al inicio el personaje que yo quiero. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Vamos haciéndolo paso a paso. Entonces, como vimos en el insertar al final, antes de insertar, ¿qué hacíamos? Validamos que si el contador es mayor o igual que 5, quiere decir que el arreglo está lleno. Entonces, como este código lo vamos a repetir, vamos a crear una función para saber si la lista está llena, para insertarlo aquí y utilizarlo también en las otras, en el otro insertar. Entonces, vamos a crear. Este regresa un booleano, entonces va a llamar llena. ¿Cómo sé que la lista está llena? Cuando el contador es igual a 5. Cuando el contador es igual a 5, quiere decir que ya tengo mis 4 personajes
más bien mis 5 personajes en el arreglo, porque ya el contador ya está en una posición que no es válida. Recuerden, el contador nos sirve como de índice. Entonces tenemos las posiciones del 0 al 4. Cuando vamos insertando, vamos incrementando el contador. Entonces, cuando el contador llegó a la posición 5, si me regreso al dibujo del Paint, contador estaría aquí en la posición 5 y la posición 5 ya no existe. Entonces, cuando está ahí el contador, ya mi lista está llena, ya no puedo insertar más elementos a menos que elimine. Entonces, con esta validación, esto siempre me retorna verdadero o falso. ¿Okay? Entonces, en el insertar al final, vamos modificando. Si está llena, imprimimos ese mensaje. ¿Okay? Si no es el caso de que esté llena, quiere decir que el contador está dentro de un rango entre 0 y 4, que es donde vamos a copiar el personaje que estamos recibiendo. E incrementamos el contador, que el contador lo que hace es saltar a la siguiente posición válida. Lo voy a dejar ahí arriba para seguir esta misma estructura, esta misma condición, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Porque es como mi caso base, verificar que no esté llena para poder insertar. O si está llena, no puedo insertar elementos. Y ahí viene el algoritmo que es mover los elementos a la derecha para dejar un espacio abierto para la posición 0. Entonces me voy a regresar al dibujo, me voy a retroceder. Y aquí en este caso, contador está en la posición 3 o tiene el valor de 3 porque es la siguiente posición válida. Entonces lo que tengo que hacer es mover los elementos, como ya les dije, una posición a la derecha. ¿Okay? Entonces voy a necesitar un for que vaya moviendo el elemento que está en la posición 2 a la siguiente. Entonces voy a tener que empezar desde el último elemento, porque los voy a empezar como a jalar hacia la derecha, ¿no? Entonces con un for, sizeString, va a empezar en la posición contador, que es la disponible siguiente que tenemos, y mientras sea mayor e igual a 0, porque 0 es la primera posición que tengo y es donde el último elemento que tengo que arrastrar, por así decirlo, y voy a decrementar. Entonces, en la primera iteración, i es igual a la contador, que es en este caso la posición 3. Entonces, en esa posición 3 voy a poner el elemento que está en la posición anterior, que es la posición 2, es decir, lo voy a mover hacia acá. Entonces, nuestro arreglo de personajes en la posición i, que es la posición 3 en el ejemplo que les puse, va a ser igual, o vamos a copiar el personaje que está en la posición anterior, que es i menos 1, que es la posición 2. Entonces en la posición 3 voy a copiar el elemento que está en la posición 2. Entonces, ¿qué hace este for? Mover los elementos, luego poner los personajes a la derecha. Buenos días. Y aquí ya yo vi un problema, porque si contador, o más bien i, dice que llega a 0, este i vale 0, y 0 menos 1 me va a dar menos 1, la posición menos 1 no existe, entonces mi contador o mi comparación va a llegar mientras sea mayor a 0, porque no hay posiciones negativas. Entonces ahí va a llegar hasta 1 y va a copiar el elemento que está en la posición menos 1. Es decir, 1 menos 1 me da el 0, ¿no? Entonces voy a copiar el 0, la posición 1 y hasta ahí va a terminar. Ya que hizo todo ese movimiento, ya que movió todos los elementos a la derecha,
Ya este P0 está repetido, ya está copiado a la siguiente posición y aquí puedo insertar el nuevo elemento o el nuevo personaje. Entonces, insertar el inicio siempre es insertar en la posición 0 el personaje que estoy recibiendo. Y como agregamos o insertamos un elemento, hay que incrementar el contador. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí con este algoritmo? Si no, para insertarlo en el menú. Nos vamos al menú y ahí tenemos nuestras opciones. Entonces, la opción 2 va a ser insertar al inicio. Es cierto. Ya está repetida la opción 2. Sería para mantener el orden la opción 4. Entonces agregamos el else if para la opción 4. ¿Y qué hace la opción 4? Es insertar al inicio, entonces tenemos que capturar un personaje y ese personaje ya lo tenemos capturado en la opción 1. Entonces esta opción 1, que va a ser el mismo código, lo único que va a cambiar es insertar al final por insertar al inicio, vamos haciendo una función. Entonces seleccionemos todo este código, que es el que captura toda esta sección, donde definimos el personaje, los atributos que vamos a leer y donde hacemos sus sets o sus setters, ¿no? Lo voy a cortar con control X y lo voy a definir aquí antes. Esta función va a regresar un personaje, se va a llamar capturar personaje. No recibe nada, pero dentro de esa implementación va a estar la captura del personaje. Quedaría algo así. Y utilizamos esa función para modificar el código que ya tenemos del menú. Y aquí pasa también algo que les comentaba de las referencias. Aquí en esta función estamos creando una variable personaje que es un objeto y este personaje existe de manera local. Cuando lo hacemos así, lo que estamos retornando es una copia. Aquí no nos conviene ponerle porque le podremos poner también el ampersand para que regrese una referencia, para que no regrese una copia. Pero como personaje existe de manera local, al dejar de utilizar esta función, todo esta memoria o todas estas variables podrían dejar de existir. Entonces no nos conviene en este caso regresar una referencia.
Por eso es que no es muy común retornar referencias en funciones. Entonces lo que va a regresar va a ser una copia que nosotros le vamos a cachar acá. Entonces el personaje que vamos a capturar acá va a ser igual a invocar esa función que ya tenemos o que construimos ahorita. Entonces, estas dos líneas, que son casi idénticas, irían en la opción 4. Solamente que hay que cambiar el insertar final por insertar inicio. Si hay duda, alguna pregunta o alguna sección de código que quieran ver, me dicen y ya le muevo antes de compilar y ejecutar el código. Que lo voy a compilar. Ahí. Puse GCC y es G++. GCC es para compilar código en C. Ahí está. Punto .exe. Esta. Está la opción. Voy a agregar al final de manera ordenada puros con números. Ahí se repite el menú. Supongo le falta ahí como un flush. Voy a mostrar la tabla y ahí tenemos los dos personajes, ¿no? Insertar en la posición al inicio es insertar donde está el personaje 1, pero sin eliminar el 1, que es lo que les comentaba. Entonces lo que va a hacer el algoritmo es moverlos para insertar el elemento en la primera posición. Entonces voy a insertar al inicio, que es la opción 4, uno anterior para que se vea el del valor 0. Voy a mostrar la tabla y debería aparecer. Voy a insertar otro. Va a ser el -1. Y mostrar tabla es la opción 3. Entonces ahí está. Este fue el primero que se insertó al inicio. Después inserté el -1 porque me equivoqué. Y se insertó al inicio. Y los demás se siguen conservando. Voy a insertar otro al inicio, que es la opción 4. Entonces el -2. Mostrar tabla es la opción 3. Ahí está, se insertó al inicio. Voy a insertar otro, pero ya no me debería de dejar porque ya está lleno el arreglo. Son máximo 5. Entonces insertar al inicio. Es el -3. Y aquí ya me dice que pues, el arreglo está lleno, ¿no? Ya no va a poder agregar más. Si los muestro la tabla, deben de estar los mismos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, si no hay dudas, es
insertar en una posición válida. Aquí como ya tengo 5 elementos, ya no puedo insertar en alguna posición. Pero si tuviera, por ejemplo, 4 elementos, yo quisiera insertar en la posición a la mitad, que será como la posición 1, la posición 2. Entonces voy a tener que abrir un espacio como en esa posición para insertar como en medio el elemento. ¿Ok? Dudas, preguntas hasta aquí con esto. Entonces, si me regreso como a los dibujos que teníamos, okay, aquí está contador. Insertar en una posición válida me refiero a una posición donde hay elementos, que sería la 0, la 1, la 2. Entonces, para que sea un poco esa parte que les digo, insertar como en medio, sería insertar en la posición 1. Es decir, insertar pero sin eliminar el elemento que está ahí. Entonces, basándonos en lo que ya hicimos de mover los elementos, tenemos que mover esos elementos de la posición 1 a la derecha, con la intención de dejar ese espacio en esa posición en específico, para aquí meter ese nuevo elemento. ¿Va? Entonces, ese método va a recibir dos parámetros, el personaje que quiero insertar y en qué posición tengo que o quiero insertar. Y de nuevo hay que validar que no esté llena y que sea una posición válida. ¿Cuáles son las posiciones válidas? En este caso sería la 0, la 1 y la 2. Es decir, con posiciones que sean menor al contador. ¿Ok? Entonces en el código videojuego ya tenemos insertar al final, insertar el inicio. Me copio esta parte porque la voy a necesitar, que es validar si está llena. Y aquí me aviento el código. Insertar en una posición. Entonces, ¿qué voy a recibir? Un personaje. Y voy a recibir una posición. Y vamos a validar. ¿Está lleno? Ya no puedo insertar y mostramos el mensaje. Después de pasar esa validación, hay que validar si la posición es válida. Si ninguna de las dos entra a esa condición, pues sí podemos abrir espacio. Entonces, ahí está la validación. Si está llena, mando el mensaje de que el arreglo está lleno y termino la ejecución de ese método, con ese retorno. Luego, si la posición es mayor o igual a la cantidad de elementos que tengo, o a la posición contador, quiere decir que es una posición no válida. Si me regreso el dibujo, posiciones mayores o igual a contador son estas, donde no hay elementos. Si quiero mantener mi arreglo ordenado, no puedo insertar elementos ahí porque cuando los muestre voy a imprimir elementos basura. No están consecutivos los elementos. Entonces, si llega a ser el caso, pues muestro un mensaje y termino la ejecución. ¿Cuál va a ser el mensaje? La posición no es válida. Si no se cumple ninguna de las dos, voy a tener que abrir ese espacio, que es decir, mover los elementos a la derecha. Y ya tengo como ese algoritmo, que es este for que está aquí. Voy a copiar toda esta parte y lo voy a modificar o lo voy a adaptar. ¿Cómo lo voy a adaptar? El algoritmo sabemos que comienza desde la posición contador y termina hasta la posición 0, porque voy a mover todos los elementos al inicio. Entonces, igual, comienza en la posición contador y va a iterar hasta que llegue a la posición que quiero mover. Hasta ahí va a terminar. Si tuviera 0 elementos, pues igual les va a mover esos elementos hasta esa posición que quiero, ¿no? Y sabemos que ese for los copia, los va copiando, moviendo a la derecha. Ya que movió esos elementos, asigno a la posición en la que quiero copiar el personaje. Y sería básicamente todo lo que tendríamos que hacer.
Ok, voy a probarlo en el menú, esa opción, que será la opción 5, sería esta. Opción 5, es insertar en una posición. Insertar en posición va a ser el else if para la opción 5. Entonces captura un personaje, esto ya lo tenemos, ya es una función. Luego voy a tener que capturar una posición. Entonces, Steam. Posición y voy a leer la posición. Entonces, capturo el personaje, capturo la posición y utilizamos el insertar posición. ¿Cuál recibe un personaje? Se lo manda como referencia y recibe la posición. Voy a compilarlo para probarlo. Y voy a insertar al final, así como lo hice con números. 2. Mostrar tabla. Ya está. Entonces voy a insertar en una posición válida, es decir, puedo insertar en la posición 0, que sería insertar al inicio. Puedo insertar en la posición 2, que sería insertar casi como al final. O lo que voy a hacer aquí es insertar en la posición 1, que sería como en la posición de en medio. Entonces lo que va a hacer el algoritmo es mover el 2 y el 3 en sus siguientes posiciones para dejarme la posición 1 válida, ¿no? Que es lo que hace el for. Entonces, posición 5, más bien opción 5, voy a insertar, no sé, el 0. Posición 1, que es esta, donde está el 2. Voy a mostrar la tabla. Ya está, ¿no? Se insertó en esa posición que es válida y movió todos los elementos hacia la derecha, ¿no? De la regla. Dudas, preguntas hasta aquí con esto. Voy a ver dónde poner ese como flush para que no me, a ver si aquí, same.ignore. Que no se repita el menú. ¿Dónde está? Se repitió ahí, voy a salir. Creo que este va a ir acá en el capturar. Después de fuerza. Esto pasa porque, por ejemplo, mi suposición es que cuando capturamos al
al final, por así decirlo, un valor numérico, ya sea un entero o un flotante, el sein lo que hace es convertir esos strings que uno mete, porque todo lo que metemos desde el teclado son caracteres. Cuando se lee por el sein, lo que hace es convertirlo, castearlo a un valor numérico. Se queda ese entero cuando nosotros damos enter. Entonces se queda ese entero, ese salto de línea, que es lo que hace que se vuelva a repetir el menú, ¿no? Entonces, este ignore lo que va a hacer es ignorar ese diagonal n que se queda o ese enter para que no se repita. Entonces voy a probar mi suposición a ver si ahí va para que no se repita este menú. Entonces, ok, no se repitió. Y tampoco se repitió. Voy a mostrar tabla. Voy a insertar otra vez. No se repitió. Y mostrar la tabla. Y salir. Ya está. Sí va ahí el sein.ignore, que es como si fuera el flush. Y lo que hace nada más es ignorar el último, la tecla que se queda, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí con estos insertar. Porque siguen los eliminar, que son más sencillos, pero igual llevan su lógica, ¿no? Que me voy a regresar al dibujo que teníamos previamente, donde teníamos tres personajes. Y vamos a empezar por el más simple, que es eliminar al final. Aunque no es una eliminación como física, me refiero a que se elimine el personaje de esa posición, porque es un arreglo que tiene tamaño fijo. Y cuando uno carga ese código o ese ejecutable en memoria, esa posición 5 siempre se mantiene en las mismas direcciones de memoria. No podemos llegar a eliminar la dirección de memoria de ahí, ¿no? Entonces lo que se hace es como un eliminado lógico, es decir, el último elemento o último personaje es el personaje 2. Lo que vamos a hacer es decrementar el contador para que el contador esté acá. Y cuando queramos, déjenme borrar este. No, está borrando muy feo. Decrementar únicamente el contador, con la intención de que cuando volvamos a insertar un nuevo elemento, la siguiente posición válida sea donde está contador, que ya es lo que sabemos. Y aquí insertar el nuevo elemento. Y entonces, ¿qué va a llegar? A suprimir este elemento con el nuevo elemento. Entonces es la única manera en la que en un arreglo podemos eliminar. Si ya vieron listas ligadas, cuando la lista ligada que son nodos independientes, ahí sí podemos eliminar realmente el nodo, porque estamos liberando memoria donde está almacenado este nodo. Les vuelvo a repetir, como este es un arreglo y las posiciones están de manera consecutiva, no podemos llegar a eliminar el elemento que está en la posición 2. Lo que tendremos que hacer, si quisiéramos como realmente liberar, es pues tronar el programa, por así decirlo. Pero ya que habíamos punteros y cómo reservar memoria, lo que vamos a ver es que podemos crear un nuevo arreglo en tiempo de ejecución sin tronar el programa y crear un nuevo arreglo y ahí copiar toda la nueva información sin el elemento que quisimos eliminar. Es como la única manera. Cuando tenemos este arreglo así físico, la única manera es una eliminación lógica, ¿no? ¿Cuál sería el caso base? Si nuestro arreglo no tiene elementos, obviamente no podemos eliminar nada. Es decir, cuando contador es igual a 0, no podemos hacer ninguna eliminación porque la lista está vacía.
Entonces nos vamos a crear un método para que nos diga cuando la lista está vacía. ¿Ok? Entonces nos regresamos a nuestra clase administradora y después de donde tenemos el método llena, vamos a crear el método vacía. Igual es un booleano. ¿Y cuando sabemos que la lista está vacía? Cuando el contador es igual a 0. Es decir, no tiene ningún elemento. Entonces, después de los insertar que tenemos aquí, los voy a agrupar un poco más. Vamos a hacer los eliminar. Entonces, tenemos el constructor, tenemos los insertar y nuestros eliminar. Entonces, eliminar al final no recibe nada, pero pues sí valida. Si la lista está vacía, pues mostramos un mensaje que diga lista vacía. Y terminamos la ejecución de ese método para que ya no siga haciendo lo demás. Si no está vacía, pues obviamente no entra el if. Y lo único que vamos a hacer es decrementar el contador como les mencioné. Es la eliminación lógica, ¿no? Hacer el contador una posición atrás para que elimine ese elemento. Que no lo elimina, sino cuando llega a insertarse al final de nuevo, se suprime ese elemento, ¿no? Lo voy a agregar al menú para probarlo rápidamente. Entonces en el menú va a ser la opción 6. Y va a ser la de eliminar al final. Lo único que hay que hacer es invocar ese método. Eliminar final. Lo voy a probar. Vacía, me faltó los paréntesis. Voy a agregar igual los mismos tres con los que he estado jugando ahí. Mostrar tabla. Y eliminar final es el último que aparece, que es en la tabla. Entonces, si elimino el final, el contador decrementa y cuando muestra la tabla, pues el contador ya tiene ya decrementó, entonces no va a iterar hasta esa posición y obviamente no lo va a mostrar, ¿no? Aunque sigue estando ahí físicamente en la memoria, el contador lo limita a que ya no me muestre ese elemento, ¿no? Dudas, preguntas. En donde tenemos el capturar,
después de capturar fuerza. Aquí, mero. Va a ser el siguiente, que es eliminar el inicio. Pues teníamos algo así, así está nuestro arreglo. Eliminar el inicio es quitar el que está en la posición 0, que está aquí. Entonces, así como movimos a la derecha para abrir espacio, vamos a tener que mover a la izquierda para suprimir ese espacio. Es decir, el personaje que está en la posición 1 va a pasar a la posición 0 y el personaje que está en la posición 2 va a pasar a la posición 1. Es decir, mover los elementos a la izquierda para suprimir esa posición 0. Y obviamente, como quitamos un elemento, vamos a tener que decrementar el contador una posición -1. ¿Okay? Aquí en este caso, pues si el 0 sí termina siendo suprimido por el siguiente elemento que está en la posición 1. Entonces, voy al videojuego, voy a eliminar al inicio y ponemos nuestra validación. Si está vacía, obviamente no podemos eliminar nada. Si no está vacía, ¿qué hay que hacer? Mover los personajes a la izquierda. Entonces ahora, si vemos el dibujo, voy a tener que empezar a jalarlos desde la posición como inicial hasta la posición donde está contador -1. Entonces el for quedaría de la siguiente manera. Y menor, contador -1. Y voy a ir incrementando. ¿Y qué voy a hacer? El personaje que está en la posición I, que en la primera iteración es el personaje que está en la posición 0, va a ser suprimido por el personaje que está en la siguiente posición, que sería la posición 1. Entonces el personaje de la posición 1 va a ser copiado al personaje de la posición 0. Entonces con eso estamos suprimiendo el elemento que está al inicio. Y así nos vamos a ir con todos hasta llegar a la posición contador -1. ¿Por qué contador -1? Porque contador en esta posición no hay ningún elemento. Entonces tenemos que llegar hasta este punto para jalar los elementos. Fuera del for, vamos a decrementar el contador porque ya no existe un elemento porque fue suprimido.
Lo voy a agregar al menú y probarlo. Entonces, menú, creo que es la opción 7 es eliminar al inicio. Entonces es muy parecida a esta condición. Entonces la opción 7 invoca eliminar al inicio. Lo voy a probar. Recompilo, inserto y muestro. Este es el elemento que está al inicio y si mando invocar eliminar el inicio, los demás, ya sea el 2 y el 3, se van a tener que mover. En el caso de la tabla hacia arriba, o en el caso del arreglo, mover a la izquierda. Entonces, opción 7, eliminar al inicio. Vuelvo a mostrar y ya no está el 1 porque se fue suprimido por los demás personajes, ¿no? Dudas, preguntas, para hacer el último, que es eliminar en una posición válida. Que así como abrimos espacio en el arreglo para insertar un elemento, habrá que suprimir esa posición utilizando la misma técnica que fue con el mismo for. Pero para eliminar una posición válida, obviamente la posición debe ser válida porque ahí existe un personaje. Y validar. Si la lista está vacía, no podemos eliminar. Y si la posición existe, es decir, que sea válida. Vamos a regresar al videojuego. Eliminar por posición. Entonces va a recibir, no, si recibe la posición, a eliminar o a suprimir. Y validamos. Si está vacía, no podemos eliminar. Vamos a regresar al dibujo. Posición válida es únicamente donde existen elementos. Es decir, posiciones que sean menor a contador. Porque podemos eliminar cualquiera de esas posiciones. Por ejemplo, eliminar la posición 1 es mover todos los elementos que están después de esa posición hacia la izquierda. ¿Cuál elemento está? En este caso únicamente está el personaje 2, que es el que tenemos que jalarlo, ¿no? Hacia la posición inicial. Entonces, validación. Si la posición es menor o igual que contador, más bien mayor o igual, es una posición no válida. Y terminamos la ejecución de ese método. Si no es el caso, hay que mover los elementos o los personajes a la izquierda desde la posición que queremos eliminar.
en un for. Comenzamos desde la posición y vamos a iterar hasta contador -1 y vamos a ir incrementando. Entonces arrancamos desde la posición I, que en este caso es la posición eliminar, y lo suprimimos por el personaje que está en la siguiente posición. O sea, los jalamos de la derecha a izquierda, los vamos moviendo. Fuera del for, ya que hizo todo ese movimiento, restamos el contador porque suprimimos un elemento. Lo voy a agregar al menú para probarlo. Sería la opción 8. Eliminar en posición. Y hay que pedirle la posición. Vamos a decir. Capturamos la posición y lo más seguro es que necesitemos ignorar el salto de línea que se queda para que no se repita el menú. Definimos posición, capturamos posición y invocamos el eliminar por posición. Y ahorita lo probamos. Va a compilarlo para probarlo. Voy a eliminar de la posición 1, que es el que está en medio. 8, posición 1. Tentativamente, nomás debe de quedar 1 y 3. Ya está. ¿Qué pasó? Pues el 3 suprimió el 2 porque se movieron hacia la izquierda.
Dudas, preguntas. Le muevo el código para que copien algo. Dudas o preguntas. ¿Qué actividad va a ser integral esto? Lo del laboratorio. El laboratorio que les dejé en la clase pasada es crear la clase computadora y crear su administrador de computadores en un arreglo de igual manera. ¿Y qué sí se tuvo que hacer en esa parte? Agregar al final y mostrar. Entonces, para completar la actividad, que ya sería creo que la actividad que 4, sería agregar estos métodos, los que hicimos de insertar y los que hicimos de eliminar. Y que hagan reportar, pues que funciona así como yo les mostraba. Agregué estas tres computadoras y si quiero eliminar al final, quedaron estas dos. ¿Va? Dudas, preguntas. De todos modos, ahí en el Classroom les dejo